Bueno, vayamos empezando entonces todo lo que hace referencia con esta parte de la legislación y la normativa netamente relacionada con el ámbito local, muy bien, con el ámbito netamente boliviano. Primeramente, todos ustedes tienen que saber que independientemente el país, el estado, etcétera, donde cada uno pueda llegar a vivir y demás, cada nación, cada país tiene sus respectivas normativas, tiene sus respectivas leyes que vienen relacionados con lo que es la parte de la seguridad industrial. Bien, en Bolivia, lógicamente, no nos quedamos atrás. Una de las características bien interesantes es que debido, como menciona ayer mi primer párrafo, ¿no? A la alta cantidad de morbimortalidad, que viene relacionando con la parte de mortalidad y algún tipo de herida, algún tipo de accidente generado dentro de un ambiente laboral, se genera, ¿no? O tiene que emerger dentro de nuestro país lo que son algún tipo de métodos o normativas que de alguna manera puedan permitirnos normar, que nos permiten a nosotros llegar a tener control o de alguna u otra manera precautelar la vida de lo que son los trabajadores, la integridad física de los trabajadores, ¿bien? Para de alguna manera tratar de superar todos estos índices de mortalidad, todo lo que ustedes quieran dentro de un ambiente laboral, ¿bien? Entonces, por lógica, cada uno de los elementos que nosotros vamos a presentar a continuación vienen relacionados específicamente desde el punto de vista legal y tienen que aplicarse en ese sentido, ¿no? De la manera legal y o jurídica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando nosotros empecemos a hablar a continuación de las normativas y leyes, todos estos elementos están o son de conocimiento público, ustedes pueden llegar a leerlos, pueden llegar a conocerlos, todo lo que ustedes quieran, para tener una mayor cantidad de amplitud sobre estos elementos. De igual manera, cada una de las leyes, decretos, normativas, reglamentos, todo aquellos relacionados con la seguridad, tanto nacional e internacional, se los voy a subir el día de hoy al Classroom y en base a eso vamos a hacer nuestra primera tarea para la siguiente semana. Bien, bueno, entonces una de las características, ¿no? Una de las características que menciona como primer elemento que menciona nuestra normativa de seguridad industrial, dice, ¿no? Que es deber netamente del Estado, en este caso del Estado boliviano, de velar por la integridad física y mental de todos los trabajadores. ¿Estamos de acuerdo? De los trabajadores dentro de un proceso de construcción, dentro de un proceso de producción, dentro de un proceso de creación, etcétera. Entonces, es netamente responsabilidad del gobierno, del Estado boliviano, precautelar la seguridad e integridad física de cada uno de los trabajadores. Conjuntamente con esto, la integridad netamente mental. Muy bien. ¿Qué significa esto? Que es netamente tuición del gobierno tener o generar algún tipo de normativa, ley que permita garantizar el trabajo y la salud e integridad física y mental de los trabajadores. Muy bien. Y de acuerdo a esto, ¿qué llega a suceder? Específicamente, en el año de 1978, se empieza con la creación, ¿no? De una ley que permita de alguna u otra manera generar específicamente lo que ya les había mencionado, tratar de precautelar la integridad física y mental de los trabajadores. Pero es específicamente en el año de 1979, después de un año de estudio, todo lo que ustedes quieran, que en el año de 1979, específicamente un 2 de agosto, se promulga lo que es la primera ley específicamente de higiene, seguridad ocupacional y bienestar. Muy bien. Entonces, a nivel Bolivia se crea una ley, tenemos una ley en la cual nosotros como trabajadores estamos amparados. Bien, y es la ley 16998 o la 16.998. ¿Bien? Es el número de ley en la cual nos dictamina todas las características que tienen básicamente aplicación a todo lo que viene siendo higiene, seguridad ocupacional y el bienestar de los trabajadores. Muy bien, entonces no se olviden que la ley es la 16.998, la ley de 1979 de un 2 de agosto, que nos habla específicamente de la higiene, de la seguridad y del bienestar específicamente de los trabajadores. Muy bien. Si ustedes gustan esta ley, la pueden buscar en el internet, pero como les digo en el Classroom, la voy a llegar a subir. Es una ley bastante ampulosa, lógicamente, y bueno, nos va a llevar un poco de tiempo hacer el estudio uno por uno. Se los dejo a ustedes ahí en el Classroom para que ustedes puedan ver. Es una ley de más de, si no me equivoco, es más de 120 hojas. Bien, entonces ustedes la van a poder descargar y tal vez algún elemento, algún inciso, artículo, párrafo, capítulo y o sección que les parezca interesante o crean ustedes necesario llegar a estudiarlo, lo pueden llegar a ver. Muy bien, pero de antemano quiero que ustedes sepan que en Bolivia hay una ley que nos protege a nosotros como trabajadores y es la ley 16.998. Bien, si ustedes se dan cuenta es una ley antiquísima, del 79.
a la fecha, 89, 99, 2009, 2019, casi tiene 41 años de antigüedad. Muy bien, tiene casi 41 años de antigüedad. Sin embargo, a esta ley, lógicamente que se le han venido generando diferentes tipos de, se le han venido generando diferentes tipos de modificaciones, se le han venido generando diferentes tipos de decretos, reglamentaciones y demás, que lo vamos a ver en el transcurso del desarrollo de esta clase. ¿Ok? Entonces, quiero que todos ustedes sepan que nosotros tenemos una ley que se la conoce como la 16.908, la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Muy bien. Dentro del, ¿cómo puedo decirles esto? Dentro del cuerpo, si vale el término que tiene esta ley, básicamente podemos llegar a decir que es una ley que tiene dos libros, está dividida en dos libros prácticamente, que tiene 6 títulos, 32 capítulos y 415 artículos. Muy bien, que según lo que menciona específicamente la ley, entrará en vigor a partir del día 30 de julio del presente año. Lógicamente que estamos hablando en este caso del año del 79. Por eso en esa parte digo recopilado, ¿no? Es un recopilado de la ley 16.998. Muy bien, entonces en ese momento que dice que es una ley que tiene dos libros, 6 títulos, 32 capítulos y 415 artículos. ¿Estamos de acuerdo? Y es una ley que ustedes se den cuenta, entra en vigor a partir del 30 de julio del presente año. En este caso del año 1979, para que ustedes conozcan un poco sobre el cuerpo de la ley como tal. Bien, sigamos. Ahora, además, específicamente con esta ley, en Bolivia nosotros llegamos a crear otro tipo de normativas, hay otro tipo de leyes, hay otro tipo de reglamentaciones, decretos supremos, etcétera, que de alguna u otra manera vienen relacionados con lo que es la seguridad. ¿Estamos de acuerdo? Con la seguridad industrial en nuestro país. Como primer elemento que podemos mencionar ahí, lo he dividido por colores, si ustedes se dan cuenta, está dividido por colores. Como primer elemento principal dentro de lo que es la legislación de seguridad industrial en el país, tenemos la 16.998, muy bien, que es la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Es la principal ley de la cual posteriormente las demás leyes, decretos y normativas se pueden llegar a subdividir. Muy bien. Posteriormente a la ley 16.998 tenemos la ley número 545, que prácticamente es una ley que específicamente habla sobre la seguridad en construcciones. Muy bien. Entonces, para aquellas personas que trabajan o que de alguna u otra manera desarrollan sus actividades en lo que es la construcción civil, en la construcción de edificios, cualquier elemento, cualquier tipo de construcción civil, tienen su propia ley para la cual ellos pueden estar o en la cual ellos también están amparados, perdón. Lógicamente que esa es una ley que nace a partir de la 16.998. Muy bien, es una ley, tal vez alguno de ustedes, algún familiar, etcétera, trabaja con lo que es la parte de construcción, ya sea desde el punto de vista empresarial o ya sea desde el punto de vista obrero, puede recurrir a esta ley para poder conocer algunos derechos, obligaciones que tiene el trabajador, el empleador, sobre lo que son los trabajos netamente de la parte de construcción. Bien, entonces no se olviden que tenemos otra ley que es la 545, que es una ley específicamente que habla sobre la seguridad, pero en este caso desde el punto de vista de la construcción civil. Muy bien, la ley 545. Posteriormente a la ley 545, nosotros llegamos a tener diferentes tipos de decretos. Muy bien, tenemos diferentes tipos de decretos que también están en función a las dos leyes principales que hemos llegado a analizar, a la 16.998 y a la 545. Un primer decreto supremo que tenemos es el 2936. ¿Estamos de acuerdo? Es un decreto que básicamente lo que hace es generar la reglamentación para la ley 545. La ley 545 tiene sus propias características, títulos, capítulos, artículos, etcétera, pero el decreto supremo 2936 es básicamente un decreto que ni reglamenta a la ley como tal. Muy bien, ponen las reglas en otras comillas para la aplicación de la ley 545. Entonces podemos decir que la ley 545 de construcción, de alguna u otra manera, viene ligado con el decreto supremo 2936. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Por si acaso, esta ley, la 545 y la 2936, no son antiguas. Si mal no me equivoco, son del año 2017 o del año 2018 que recién se las han llegado a desarrollar. Uno, ¿por qué razón? Lastimosamente por la gran cantidad de accidentes que se han generado en Bolivia, de personas con fatalidad, en este caso, por trabajos realizados específicamente en lo que es la construcción. Ustedes han debido saber que han habido lastimosamente muchos casos de trabajadores que por X o Z razón han perdido la vida, cayéndose desde pisos, golpeándose la cabeza, cayendo algún tipo de material sólido sobre sus cabezas, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, visto todas estas características, el Ministerio de Trabajo, conjuntamente con el gobierno, plantean la creación de una ley. Entonces, en función de esos problemas que se van generando, se genera una ley excepcional a la 16.998 para específicamente tener control sobre lo que es la parte de construcción. Bien, entonces quiero que ustedes entiendan que la ley 545 y la 2936 son leyes recientes. Es una ley, es un decreto netamente reciente. Bien, no es antiguo. Como otro decreto supremo que específicamente viene relacionado con lo que es la seguridad, tenemos el decreto supremo 24721. Bien, el decreto 24721, que básicamente es un decreto que de alguna u otra manera regula, uno, la instalación, la construcción y el almacenaje específicamente de servicios de combustibles líquidos. En este caso, de las famosas estaciones de servicio de los surtidores que nosotros conocemos, de alguna u otra manera regula su instalación, pues regula su construcción y regula el almacenaje de estos combustibles. ¿Muy bien? Porque si ustedes se pueden analizar, no se le puede tomar a la ligera lo que es el almacenaje. Un ejemplo de algún tipo de combustible líquido, ¿no? Llámese gasolina, llámese diésel, etcétera, tienen que tener sus características para su respectivo almacenaje. Entonces, mediante ese decreto supremo, lo que se reglamenta es cómo deberían ser construidas, cómo deberían estar instaladas y cómo se debería hacer el almacenaje respectivo de esos elementos combustibles, muy bien, de esos líquidos combustibles. Entonces, el decreto 24721 me reglamenta la construcción, instalación y almacenaje de combustibles líquidos. Muy bien. Y tal vez uno de los decretos que nos interesa a todos, independientemente del área o el rubro que nosotros lleguemos a realizar, que nosotros lleguemos a trabajar, es el decreto supremo 108. Muy bien. Es un decreto básicamente que regula, que de alguna u otra manera regula y garantiza la dotación de lo que son elementos de protección personal a entidades públicas. Muy bien. ¿Qué significa esto? Primeramente, el decreto supremo 108 es un decreto que de alguna u otra manera dice, ¿no? Cómo tiene que poner las reglas y que tiene que garantizar de alguna u otra manera que los trabajadores, en este caso de entidades netamente públicas del Estado, tengan sí o sí que generar o tengan que sí o sí tener su respectivo elemento de protección personal, muy bien, su equipo de seguridad. Entonces, en algún momento, uno de sus compañeros me decía, si mal no me equivoco, en la primera o en la segunda clase, me hacía referencia a un familiar, ¿verdad?, que tenía un tipo de daño por haber trabajado en yacimientos. Entonces, yacimientos es una empresa que es netamente del gobierno, es una entidad pública, no es una empresa pública. Entonces, ahí lo que uno puede hacer es ampararse bajo el decreto supremo 108, ver si efectivamente o no se ha cumplido o no se ha cumplido con la dotación de equipos necesarios para realizar algún tipo de actividad. Bien, entonces, si alguno de ustedes en algún momento va a llegar a trabajar para algún tipo de empresa netamente pública, o en este caso para el Estado, mediante el decreto 108 nosotros tenemos o podemos llegar a exigir la dotación específicamente de elementos de protección personal, de equipos de seguridad. Bien, ¿qué sucede en el caso contrario que nosotros pertenezcamos a una entidad netamente privada? ¿Qué pasa si nosotros trabajamos para una entidad privada? En ese momento nosotros tenemos que ampararnos bajo la ley 16.998. En esa ley tanto rige para entidades públicas como para entidades privadas. Por el momento no hay un decreto supremo que regule, en este caso, la dotación y entrega de equipos de seguridad personal a empresas netamente privadas. Lo único que podemos hacer nosotros es regirnos y ampararnos bajo la ley 16.998, en el caso de que trabajásemos para una empresa netamente privada. Pero si nosotros trabajamos para una empresa pública, podemos ampararnos bajo la ley que ya les he mencionado y también bajo el decreto supremo 108. Muy bien. Y de alguna u otra manera ustedes saben, si no se cumple un decreto o no se cumple una ley, lógicamente hay una sanción penal. Puede ser penal y o económica, ¿verdad? Con algún tipo de resarcimiento. Muy bien. Hasta esta parte, ¿alguna duda o alguna pregunta que ustedes tuviesen sobre las leyes y los decretos antes de pasar a las normativas? ¿Se entiende? Sí, sí, y se entiende. Perfecto. Entonces, lo que tienen que comprender ustedes es que en Bolivia hay una ley general de seguridad, hay una ley para construcciones y hay decretos supremos que de alguna manera coadyuvan o reglamentan a las leyes que estamos mencionando. Bien. Muy bien, posteriormente de esto nosotros llegamos a tener normativas, ¿estamos de acuerdo? Normativas técnicas, con referencia a diferentes tipos de fenómenos netamente físicos estamos hablando, ¿no? Y dentro de esos podemos llegar a tener normativas. Uno,
podemos llegar a tener la NTS, la normativa técnica 001, que es una normativa básicamente que habla sobre la iluminación. Muy bien. ¿Qué significa esa normativa? Esa normativa básicamente habla sobre la cantidad, tipo de iluminación, formas de iluminación, ángulos de proyección de los haces de luz, todo lo que ustedes quieran, pero es del tipo de la iluminación. En ambientes de trabajo, lógicamente. Muy bien. Todas las NTS que ven ahí, la NTS 01, 02, 03, 04, 05 hasta la 08, son netamente normativas para el ámbito netamente boliviano. Muy bien, para el ámbito netamente boliviano. Pregunta para todos ustedes, ¿quién es el encargado de generar normativas en el ámbito boliviano? ¿Cuál es la institución que se encarga de generar normativas para cualquier tipo de sector, pero en el ámbito boliviano? Hola. En el ámbito boliviano, ¿cuál es la institución que se encarga de generar o de sacar normativas para cualquier sector? En el ámbito boliviano. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? No, 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 no sabría decirle. Ah, bueno, pensé que se habían ido. Ok, muy bien. A nivel Bolivia, la institución que se encarga específicamente de la votación y o reglamentación de diferentes normativas para cualquier área de trabajo, etcétera, es IPNORCA. Bien, IPNORCA. Pregunta para todos, otra vez si es que siguen ahí. ¿Qué significa IPNORCA? ¿Qué significa IPNORCA? Inge es el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad. Muy bien. IPNORCA es el Instituto Boliviano de Normalización y Control de Calidad, ¿verdad? Es un instituto, es una institución netamente boliviana. ¿Ok? Tienen que tener en cuenta que es una institución netamente boliviana. Que lógicamente está respaldada o está regida también por lo que son instituciones netamente de organización y estandarización internacionales. INORCA es una institución netamente boliviana, muy bien, que se encarga de generar las normalizaciones en función de la coyuntura netamente boliviana. Entonces, la NTS 01, la 02, la 03, la 05, la 06, la 07 y la 08 están específicamente relacionadas para el ámbito laboral boliviano, muy bien, para la legislación netamente boliviana. Entonces, en la 001 tenemos una normativa relacionada específicamente con todo lo que hace referencia a la iluminación. Con la 002 tenemos una normativa que hace referencia a todo lo que viene relacionado con la parte de ruido. La 003 netamente para trabajos en altura. Muy bien. La 004 para la manipulación de escaleras. Ojo, también la manipulación de escaleras tiene sus características. Lo vamos a ver más adelante, cómo se maneja todo aquello. Parecería de manera sencilla que todos manejamos una escalera, pero también tiene su respectiva normativa y su forma de manipular. Los andamios para la parte de construcción también, la 545 con la 2936 viene relacionado con la normativa 006, con la 004 y con la 005. Bien, que son básicamente relacionados de alguna u otra manera, perdón, con lo que es la parte de construcción. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta aquello. Tenemos un elemento bien interesante. Después de las leyes, después de los decretos, después de las normativas, nosotros podemos llegar a tener los reglamentos generales. Bien, uno de los reglamentos más interesantes que hay en el ámbito boliviano, también lo hay en la ley 16.998, es específicamente la reglamentación de los extintores. Bien, la reglamentación de los extintores básicamente habla de manera genérica, uno, sobre el tiempo de adquisición, sobre la fecha de vencimiento, sobre la cantidad de presión, sobre las respectivas inspecciones que tiene que tener un extinguidor, sobre su localización y sobre su señalización. Muy bien.
¿Qué significa esto? Que este reglamento de extintores, de alguna u otra manera, reglamenta a todas las entidades, sean públicas o sean privadas, de cómo debe ser la utilización, manipulación, localización, señalización de lo que son extintores. ¿Para qué cosa? Para la lucha contra incendios. Bien, en este caso estamos hablando específicamente de extintores con características de polvo químico. En este caso es polvo seco, el polvo químico es polvo seco. Bien, vamos a ver más adelante que los extintores pueden llegar a dividirse por categorías. Dependiendo del tipo de fuego, sea un fuego de clase A, B, C, nosotros podemos llegar a tener un diferente tipo de extintor para la lucha contra incendios. Entonces, el tipo de fuego que se presenta también tiene su respectivo tipo de extintor. Y en esa reglamentación se puede ver aquello. Bien, todas estas leyes, decretos, normativas y reglamentaciones lo van a poder encontrar el día de hoy en el Classroom para que si ustedes así gustan lo pueden descargar. Muy bien, lógicamente es bastante, es muy amplio leerlos cada uno de ellos. Listo, sigamos. Finalmente nosotros llegamos a tener en esta primera parte de lo que es la presentación las normativas, pero que son de carácter netamente internacional. ¿Bien? Son las características o son las normativas netamente de carácter internacional. Dentro de las normativas internacionales o dentro de las normativas de carácter internacional más interesantes, nosotros tenemos, ¿no?, las normativas ISO, a las normativas OSHA y a las normativas NFPA. Esta última específicamente viene relacionada de la lucha contra incendios y el manejo de extintores. La NFPA es una normativa internacional básicamente que habla sobre la lucha contra incendios y sobre la manipulación y utilización de lo que son extintores. Bien, entonces, normativas internacionales, unas pocas, la ISO, la OSHA y la NFPA. Bien, sigamos. Fíjense acá, nosotros vamos a llegar a tener un poco acá de lo que habla la legislación sobre la 16.998. Las partes más importantes, o en este caso uno de los componentes más importantes de esta ley. El primer elemento importante que nos menciona esta ley específicamente viene relacionado con el objeto número uno, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto de la ley de la 16.998? Uno, la ley, dentro de su artículo número uno, dentro de su primer inciso, nos dice, ¿no?, que garantiza las condiciones adecuadas de salud, higiene, seguridad y bienestar en el trabajo. Entonces, de alguna u otra manera, con esta ley, si lastimosamente el empleador, sea público o sea privado, no garantiza las condiciones de salud, higiene y seguridad, nosotros tranquilamente podemos acudir a esta y podemos levantar algún tipo de proceso, algún tipo de, no sé, algún tipo de elemento netamente jurídico y o penal. ¿Bien? Entonces, como primer elemento de la ley menciona que cualquier tipo de empleador tiene que garantizar las condiciones adecuadas. Otro, se tiene que lograr un ambiente de trabajo desprovisto de riesgos para la salud psicofísica de los trabajadores. Lógicamente, en este punto, hay muchas empresas que no vamos a llegar o no se va a poder llegar a generar que no haya riesgos. La única manera de poder aminorar, la única manera de poder aminorar riesgos es específicamente a través del manejo, a través de la señalización, a través de la dotación, a través de la educación, todo lo que ustedes quieran de los empleadores para que se pueda disminuir este índice de riesgos. ¿Muy bien? Porque como habíamos mencionado nosotros, en una empresa no hay algún tipo de ámbito, no hay algún tipo de ambiente o área de trabajo que no esté fuera de riesgo o fuera de peligro, que no quede privada de algún tipo de accidente o enfermedad, ¿verdad? Pero lo único que podemos hacer es básicamente llegar a controlar, se puede llegar a minimizar. ¿Muy bien? Entonces hay que tratar de lograr un ambiente lo más óptimo posible para el trabajador. Un tercer inciso que nos menciona específicamente esta ley viene relacionado con lo que es la protección de las personas, ¿no? Y el medio ambiente en general, contra riesgos directos o indirectos que afectan a la salud y de alguna u otra manera garantizan un equilibrio y seguridad netamente ecológica. ¿Qué significa esto? Que la ley de alguna u otra manera garantiza una seguridad ecológica a todo el medio ambiente, al ambiente en el cual nos rodeamos y en el cual la empresa, la institución, la industria, etcétera, puedan llegar a rodearse. Entonces tienen que generar un equilibrio ecológico. Muy bien, de alguna u otra manera también esta ley trata de controlar a lo que es algún tipo de fenómeno, algún tipo de daño netamente que pueda generarse hacia nuestro ecosistema. Muy bien. Este tercer inciso viene relacionado de alguna u otra manera con la ISO 14000, que básicamente habla sobre las normativas de seguridad ambiental desde el punto de vista internacional. Entonces, de alguna u otra manera se viene relacionando, ¿no?, lo que es la parte ecológica con la parte de seguridad y también tenemos un sustento netamente internacional. ¿Bien?
Ahora bien, como artículo 2, ¿qué nos menciona? La acción del Estado, del empleador y del trabajador. Bien, dicen, ¿no? Los objetivos se alcanzarán a través de la acción conjunta del Estado, los empleadores y trabajadores. La participación de los trabajadores y las organizaciones involucradas es determinante en la ejecución de las normas relativas a las condiciones y medio ambiente de trabajo. Bien, entonces, según el artículo número 2, nos menciona que es tanto seguridad o es tanto trabajo, entre comillas, del Estado, del gobierno, del empleador y del trabajador el poder garantizar estos tipos de ambientes. El tipo es poder garantizar eh, un ambiente saludable, un ambiente laboral estable, poder garantizar de alguna u otra manera acciones que se puedan llegar a generar en el trabajo con la utilización o con el ¿cómo les puedo mencionar esto? Con el apoyo de estos tres entes, ¿no? Tanto el empleador, tanto el gobierno como los trabajadores son los directamente relacionados e involucrados en la prevención, minorización de algún tipo de riesgo, en la creación de algún tipo de normas relacionadas a lo que es la parte de seguridad, a lo que es la parte de medio ambiente y trabajo, todo lo que ustedes quieran. Entonces, como en el artículo 2 que nos está indicando que es que se tiene que involucrar al trabajador, el empleador y el Estado para de alguna u otra manera generar algún tipo de normativa y precautelar también en este caso la salud e integridad física de los trabajadores. Bien, y aquí este es un artículo bastante interesante. Este es un artículo bastante interesante sobre el alcance, muy bien, de la ley, hasta dónde la ley se puede llegar a aplicar, hasta dónde la 16.998 puede aplicarse y en dónde lastimosamente no se aplica. Entonces, si lastimosamente nosotros realizamos algún trabajo que lastimosamente no está dentro de la ley que nosotros estamos viendo a continuación, lastimosamente llega a suceder que no se va a aplicar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como primer elemento, la ley puede llegar a aplicarse a uno o más trabajadores. Muy bien, se puede llegar a aplicar a uno o más trabajadores, esto siempre va a tener, o eso siempre va a estar en función del empleador. Y el empleador es una persona que contrata a una persona, una cantidad de 2, 5, 10, 20, 100 personas, etcétera. El empleador tiene que hacerse responsable sobre cada uno de esos trabajadores dentro de su ambiente laboral. Bien, esto también puede llegar a ser parte de cualquier tipo de institución, independientemente que siga o no siga algún tipo de fin netamente económico, algún tipo de institución que genere que siga o que no tenga algún fin lucrativo, de igual manera tienen que aplicar la ley, la 16.998, y también podemos llegar a aplicar la ley a los siguientes actores, ¿no? A las siguientes actividades, como mencioné. Bien, entonces, nuevamente, esta ley se aplica a uno o más trabajadores. Esto va a estar en función del empleador, de cuántas personas el empleador llegue a emplear. Bien, cualquier tipo de institución o organización con algún tipo de fin o con sin fin de lucro también tiene que tener o tiene que brindar las respectivas medidas de seguridad a sus trabajadores. Estas instituciones también son parte de la Ley General de Seguridad Industrial y Higiene. Muy bien. Ahora, nos dice también que hay algunos elementos que tienen que estar sí o sí dentro de lo que es esta ley. El primer elemento, la primera organización que tiene o está en la obligación de cumplir esta ley, lógicamente es el Estado. Muy bien, gobierno central, gobiernos locales, instituciones descentralizadas y autónomas, empresas y servicios públicos y en general todas aquellas entidades públicas o mixtas existentes o por crearse. ¿Qué significa esto? Que el gobierno central, lógicamente, tiene sus propias, hoy en día, empresas, ¿verdad? Empresas públicas. Cualquier persona que trabaje dentro del gobierno central está protegida por la ley 16.998, independientemente sea cual sea su ámbito de trabajo. Bien, desde el punto de vista de obreros hasta el punto de vista jerárquico, porque al fin y al cabo el gobierno se maneja en ese sentido. Entonces, cualquier persona que trabaje o tenga algún tipo de remuneración económica por parte del Estado boliviano aplica o está protegida por la ley 16.998. Cualquier persona que trabaje en algún gobierno local, llámese gobernación o llámese alcaldía, también de alguna manera, no, perdón, también está protegida por la ley que estamos mencionando. Muy bien.
Si alguno de ustedes desarrolla algún tipo de actividad en su gobierno local, en una gobernación, trabajando en cualquier ámbito, de igual manera en una alcaldía, trabajando en cualquier ámbito, también ustedes están protegidos por la ley. En alcaldías, independientemente sean alcaldías urbanas o sean alcaldías rurales, están ustedes protegidos dentro de la Ley General de Seguridad Industrial. Bien, y cualquier tipo de instancia que de alguna u otra manera esté descentralizada y o sea autónoma, también tiene que estar dentro, también está dentro del ámbito en el cual la ley puede llegar a protegerlos. Bien, empresas y servicios públicos. Hoy en día nosotros podemos llegar a tener cualquier tipo de empresa, ¿sí o no? Podemos llegar a tener diferentes tipos de empresas, tanto desde el punto de vista privado como desde el punto de vista público. Empresas privadas, ustedes conocen muchas, ¿no? Podemos llegar a encontrar diferentes tipos de empresas privadas, en el área de alimentos, en el área de la construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Y también podemos llegar a encontrar empresas públicas, ¿no? Actualmente tenemos bastantes empresas públicas, el teleférico, no sé, Lácteos Bol, Ende, lo que ustedes quieran, cualquiera de esos elementos, cualquiera de esas empresas, hoy en día se los considera como empresas públicas. Y por la cual también, si uno de ustedes en algún momento trabaja, va a trabajar y o ya trabaja, eh, está protegido bajo la ley 16.998. Entonces, ustedes también tienen que hacer cumplir aquel tipo de, tienen que hacer cumplir la ley en el caso de que se estén vulnerando sus derechos. Bien. Y en general, como dice ahí, en toda entidad pública o mixta existente o por crearse, cualquier empresa del Estado que esté a punto de crearse o se vaya a crear o se haya creado, también tiene la obligación de aplicar la ley para el beneficio de sus empleadores. Bien. Sigamos, como segundo elemento, dice, ¿no? También están dentro de lo que son la parte de beneficios o las personas que pueden beneficiarse mediante, por la ley, en este caso de la Ley General de Seguridad Industrial, las entidades cooperativas y otras formas de organizaciones sociales como sindicatos de producción. Ustedes sabían que hoy en día hay bastantes tipos de organizaciones que específicamente trabajan bajo el seudónimo de cooperativas. Entonces, si ustedes trabajan dentro de una cooperativa, independientemente del rubro que tenga la cooperativa, sea minero, sea de otro tipo de rubro, ustedes también están protegidos bajo la ley. Muy bien. Si ustedes forman parte de algún tipo de sindicato u organización social, también tienen que estar protegidos bajo la ley de seguridad, bajo la Ley General de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional. Muy bien. Entonces, ¿qué significa esto? Por más de que ustedes estén en el ámbito de trabajo, no necesariamente del área de estudio en el cual ustedes han llegado a desarrollarse, hay algunas instancias donde se aplica la ley. Muy bien. Entonces tengan en cuenta que algo bien interesante para ustedes. Ustedes están protegidos bajo la ley 16.998, uno, por ser alumnos de establecimiento de enseñanza o formación profesional, bajo contrato de aprendizaje o práctica educacional. ¿Qué significa aquello? Si ustedes forman parte de alguna institución, si ustedes forman parte de alguna institución, en este caso de formación netamente profesional, tienen que estar también protegidos al momento de desempeñar sus actividades educativas, también bajo esta ley. Entonces ustedes pueden exigir diferentes tipos de elementos, ¿no? Al estar protegidos bajo la ley, entonces tranquilamente ustedes eh, pueden disponer en este caso de cualquier tipo de ustedes pueden apelar en todo caso ante cualquier tipo de accidente, todo lo que ustedes quieran, Dios no quiera que pueda haber dentro del instituto, porque así lo menciona la ley, ¿no? Ustedes están dentro de un establecimiento de enseñanza profesional y bajo el cual también ustedes están amparados bajo la ley. Otro, bajo contrato de aprendizaje o práctica educacional. Hay muchos estudiantes, esto aplica sobre todo para las personas que están en sexto semestres, en últimos semestres, que van a hacer sus prácticas profesionales. Entonces, de alguna manera, las personas que hacen sus prácticas preprofesionales también tienen que estar también, están también bajo el amparo de la ley. ¿Por qué razón? Porque la empresa, independientemente que les haga o donde ustedes hagan las prácticas, tienen que protegerlos o tienen que darles sus respectivos elementos de seguridad. Muy bien. También esto aplica, como dice ya, a la práctica educacional. ¿Qué significa aquello? En el momento que ustedes vayan a hacer prácticas, independientemente de la materia que sea, ustedes tienen que tener todos los elementos necesarios de protección personal o tienen que estar directamente con todas las condicionantes, con todos los elementos óptimos para poder desarrollar sus prácticas educacionales de mejor manera. Entonces, ustedes al estar dentro del instituto también ya están amparados bajo la ley 16.998. Bien. Un cuarto punto donde se aplica la ley.
Se puede llegar a aplicar este punto en prisiones, en penitenciarías, en establecimientos, en algún tipo de correccional, etcétera, 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 o algún centro de rehabilitación y de adaptación a ocupación social, ocupacional y o social, ¿verdad? Entonces las prisiones, las penitenciarías, lógicamente que también tienen que llegar a tener su respectivo elemento de seguridad, y ahí con más razón, lógicamente, ¿verdad? Los establecimientos correccionales, centros de rehabilitación, algún tipo de centro de adaptación, todo lo que ustedes quieran, todas las personas que trabajen dentro de esos elementos también tienen que llegar a tener su respectivo elemento de protección personal. ¿También? Por eso todo, inclusive ahí hay un tipo de variante para el manejo de lo que son armas, todo aquello. Lógicamente para las personas que trabajen o desempeñen algún tipo de trabajo en estos centros que estamos mencionando. Muy bien, entonces las personas que trabajan en centros penitenciarios, prisiones, correccionales y demás, también están protegidos bajo la ley 16.998. Muy bien. Así como hay elementos o campos de aplicación donde esta ley puede llegar a darse, también hay algunos tipos de campos de aplicación donde lastimosamente la ley no se aplica. ¿Bien? Hay algunos elementos donde la ley lastimosamente no se aplica. Uno de los elementos donde la ley no se aplica básicamente viene siendo, uno, toda acción realizada por las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones específicas. Entonces, cualquier tipo de acción que realice las Fuerzas Armadas o algún tipo de organización de seguridad del Estado, en este caso la policía, etcétera, al momento de ejecutar sus acciones o al momento de ejecutar algún tipo de función específica, no les protege la ley. Bien, lastimosamente no les protege. Cualquier tipo de acción que realicen las Fuerzas Armadas, cualquier tipo de acción que realice algún tipo de organización netamente de seguridad del Estado, no está protegida dentro de la ley 16.998. Para aquello tiene sus propias reglamentaciones, muy apartes. ¿Estamos de acuerdo? Reglamentaciones excepcionales. Al momento de cumplir una función específica, ustedes saben que las Fuerzas Armadas en cualquier momento pueden, no sé, en el peor de los casos pueden ser llamadas a un conflicto bélico y obviamente ahí no tienen sus propias reglamentaciones, todo lo que ustedes quieran, pero en la función de algún tipo de trabajo en específico, la ley no los protege. ¿Muy bien? No los protege. Dos, la ley no, la ley no se aplica cuando lastimosamente se genera algún tipo de accidente, cuando se genera algún tipo de accidente en un domicilio, en el domicilio propio del trabajador. Si ustedes son trabajadores del teleférico y lastimosamente les pasa algún tipo de accidente dentro de sus hogares, lastimosamente la ley no aplica. ¿Bien? Cualquier tipo de eventualidad, accidente, etcétera, 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 que suceda dentro del domicilio del trabajador, lastimosamente no aplica. La ley no se aplica. ¿Estamos de acuerdo? Y finalmente, las efectuadas por la familia del empleador en el domicilio propio, en el domicilio de este en todo caso, ¿verdad? ¿Qué significa? Si, perdón, ok, las efectuadas por la familia del empleador en el domicilio de este. Si lastimosamente alguna persona de la familia, en este caso del trabajador, genera o le sucedería algún tipo de accidente, etcétera, lastimosamente también la ley no aplica. ¿Muy bien? No se aplica. En otras palabras, si ustedes se dan cuenta, ahí la ley no aplica para cualquier tipo de accidente o cualquier tipo de eventualidad que llegue a suceder dentro del domicilio del trabajador. Bien, entonces lo que yo quiero que ustedes sepan con este punto es básicamente lo siguiente, que hay elementos o hay campos de aplicación donde la ley puede llegar a aplicarse, donde no se aplica. Lógicamente, cuando trabajan en empresas privadas, públicas, el Estado, gobierno, etcétera, aplica. Cuando ustedes trabajan en cooperativas, organizaciones sociales o en algún tipo de institución netamente sindicalizada, aplica. Cuando ustedes están o se forman dentro de un establecimiento de enseñanza profesional, aplica. Y finalmente, para las personas que trabajan dentro de penitenciarías, dentro de cárceles, correccionales, etcétera, aplica. ¿Dónde no aplica? En el labor o en la función específica de los militares, de los policías. ¿Dónde no aplica? Lastimosamente en el hogar de los trabajadores. Cuando algún tipo de accidente, etcétera, se genera y demás, no aplica en el hogar del trabajador. Muy bien. Eso podríamos hablar dentro de lo que son básicamente las características de las partes más interesantes que tiene la ley 16.998. Muy bien. Cómo se aplica, dónde se aplica, etcétera. Por último, para acabar esta clase, nosotros vamos a hablar en este punto específicamente de todo lo que viene a ser relacionado con las normativas internacionales.
Al principio de la presentación nosotros habíamos visto que tenemos diferentes tipos de normativas, leyes, decretos supremos, reglamentaciones. Dentro de las normativas podemos llegar a tener normativas bolivianas, pero hay otras que están sobre las normativas bolivianas, por encima de las normativas bolivianas. Y básicamente son las normativas de tipo internacional o de carácter internacional. Bien, la primera normativa de carácter internacional viene siendo la normativa ISO. ¿Estamos de acuerdo? ISO. ¿Qué significa ISO? La ISO básicamente es la Organización Internacional para la Estandarización, o lo que en inglés sería, ¿no? La International Organization for Standardization, la Organización Internacional para la Estandarización, la ISO. La ISO te aplica en diferentes áreas, en diferentes áreas productivas, constructivas, etcétera, 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 de servicios y demás. ¿Muy bien? Específicamente dentro de lo que es el área de la específicamente dentro de lo que es el área de la seguridad, no había, por si acaso, no había una normativa hasta el año 2017, 16, 17, no había. Es una normativa que se la ha creado recién, que específicamente viene hablando con lo que es la seguridad internacional. ¿Por qué no había? Porque cada país, un país desarrollado, un país tercermundista, etcétera, o en vías de desarrollo, no era lo mismo y por lógica no se podía llegar a cumplir o no se podía dar una normativa internacional para todos. Pero ¿qué llega a pasar? Aparte llega a crear lo que es la primera normativa internacional de ISO, creada específicamente para la parte de lo que es la seguridad industrial. ¿Muy bien? Y se la conoce como la ISO 45001. La ISO 45001 es la primera normativa internacional específicamente, la primera normativa internacional específicamente que habla sobre seguridad y salud laboral. ¿Bien? Es una normativa reciente del año 2017-2018, si mal no me equivoco. Entonces tengan en cuenta que la primera normativa internacional ISO para lo que es seguridad y salud laboral es la ISO 45001. ¿Muy bien? La normativa ISO es una normativa netamente internacional que lo maneja específicamente o que está apoyada bajo la Organización de Naciones Unidas. Muy bien, así que esto aplica casi en todo el mundo. A excepción tal vez de algunos países que tengan su propia normativa internacional de seguridad, puede ser algún tipo de normativa DIN, puede ser algún tipo de normativa NB brasilera, algún tipo de normativa argentina como la IRA, etcétera, ¿no? Pero en general, cualquier tipo de país de las Naciones Unidas que quiera aplicar, no tenga reglamentación específica sobre seguridad en su país, puede aplicar la 45001 de seguridad y salud laboral de manera internacional, específicamente aprobada por la ISO. ¿Muy bien? Tenemos otro tipo de normativa que para nosotros es la normativa OSHAS. ¿Estamos de acuerdo? La normativa OSHAS. ¿Qué es la normativa OSHAS? Primeramente hablemos de su sigla. OSHA significa, ¿no? Occupational Health and Safety Management Systems. Occupational Health and Safety Management Systems. Lo que en español sería básicamente, ¿no? El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Las normativas OSHA son normativas que específicamente vienen relacionadas con las normativas ISO. A partir de las normativas OSHA se crea la normativa ISO. Bien, primeramente estaban las OSHA, luego viene la ISO. Entonces, la característica principal de la normativa OSHAS, en este caso de seguridad y salud en el trabajo, viene a partir de la normativa OSHAS 18000. La normativa OSHAS 18000 es la normativa que nos habla específicamente sobre la gestión de seguridad y salud en el trabajo, la 18000. ¿Muy bien? Pero con el pasar del tiempo empiezan a generarse algún tipo de variación, algún tipo de mejora y demás. A la fecha, nosotros tenemos dos tipos de estándares compuestos por las OSHA 18000. A la fecha, nosotros tenemos una normativa OSHA 18001, tenemos la OSHA 18002. Son ese, en este caso, cada una de esas normativas tiene su característica. Por ejemplo, la OSHA 18001 se encarga de promover requisitos del manejo correcto, del uso correcto específicamente, de los sistemas de implementación de gestión, seguridad y salud en el trabajo. Promueven, estamos de acuerdo, promueven lo que son los requisitos para gestiones de seguridad y salud en el trabajo. Promueven. La 18002 se encarga de establecer un alineamiento para realizar una implantación del sistema de gestión de seguridad, de salud y del trabajo. La 18002, su característica es que implanta en este caso lo que son los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La 18001 promueve o menciona cuáles son los requisitos
y la 18002 se encarga de su implantación, de implementar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, internacionalmente nosotros podemos llegar a tener esos dos tipos de normativas. Tenemos la normativa de la ISO 45001 y tenemos la OSHA 18000 en sus dos variantes, ¿no? En sus dos estándares, en la 18001 y en la OSHA 18002. ¿Bien?